La familia expulsó a la empleada embarazada bajo la lluvia. 20 años después, ella regresó como jueza de su casola. Lluvia golpeaba con furia las ventanas de la mansión Vázquez Herrera en las lomas de Chapultepec. Era una de esas tormentas típicas de septiembre en la Ciudad de México, donde el cielo se abría como si quisiera lavar todos los pecados de la capital. Pero dentro de esa imponente residencia de estilo colonial se gestaba una tormenta mucho más devastadora que la que rugía en el exterior. Elena Morales, de apenas 19 años, permanecía de pie en el elegante vestíbulo de mármol, con su uniforme de empleada doméstica empapado por las lágrimas que no dejaban de brotar de sus ojos cafés. Sus manos temblorosas se aferraban a una pequeña maleta de cartón que contenía todas sus pertenencias mundanas. 2 vestidos gastados, una fotografía de su madre fallecida y el rosario que había pertenecido a su abuela en Oaxaca. Frente a ella, como una figura implacable tallada en granito, se alzaba doña Esperanza Vázquez Herrera, la matriarca de una de las familias más poderosas e influyentes de México. Su rostro, endurecido por años de privilegios y desprecio hacia los menos afortunados, mostraba una expresión de asco y desdén que helaba la sangre. A sus 55 años, Esperanza había perfeccionado el arte de la crueldad elegante, envuelta siempre en trajes de diseñador y joyas que costaban más que el salario anual de 10 familias trabajadoras. «¡Fuera de mi casa, desgraciada!», gritó Esperanza, su voz resonando por todo el vestíbulo como el eco de una sentencia de muerte. «No permitiré que una cualquiera como tú manche el honor de esta familia con tu situación». Elena llevaba 5 años trabajando para los Vázquez Herrera. Había llegado desde su pequeño pueblo en Oaxaca cuando tenía apenas 14 años, enviada por su tía después de que sus padres murieran en un accidente. La familia la había acogido no por bondad, sino porque necesitaban a alguien joven y desesperada que trabajara por una fracción del salario mínimo. Durante todos esos años, Elena había sido invisible para ellos, una sombra que limpiaba, cocinaba y servía sin jamás recibir una palabra amable o un reconocimiento. Pero ahora, con 3 meses de embarazo, ya no podía ocultarlo más. «Por favor, señora Esperanza», suplicó Elena, su voz apenas un susurro quebrado. «No tengo a dónde ir. Mi familia está en Oaxaca. No tengo dinero para el viaje. Le prometo que seguiré trabajando, que no será una molestia». «¡Silencio!», rugió la señora, levantando la mano como si fuera a golpearla. «¿Te atreves a negociar conmigo? Eres una deshonra, una vergüenza. ¿Crees que voy a permitir que mis vecinos, mis amistades, vean a una sirvienta embarazada en mi casa? ¿Qué van a pensar de nosotros?» Desde las escaleras observaba la escena Diego Vázquez Herrera, el hijo mayor de la familia. A sus 25 años, Diego era la perfecta imagen del privilegio mexicano. Alto, bien parecido, con el cabello negro peinado hacia atrás y vestido siempre con trajes hechos a la medida. Había estudiado en las mejores universidades de Estados Unidos y Europa y estaba destinado a heredar el imperio empresarial familiar que abarcaba desde bienes raíces hasta medios de comunicación. Elena alzó la mirada hacia él y por un momento sus ojos se encontraron. Había una súplica silenciosa en la mirada de la joven, un ruego desesperado por un poco de humanidad. Pero Diego desvió la vista, fingiendo examinar sus uñas perfectamente cuidadas. El miedo a la desaprobación materna pesaba más que cualquier vestigio de conciencia que pudiera tener. «Elena», dijo Esperanza, pronunciando su nombre como si fuera una palabra sucia. «Durante 5 años has vivido bajo mi techo. Has comido mi comida y así me pagas, embarazándote como una cualquiera de la calle. No sé quién sea el padre de esa criatura, pero seguramente es algún peón igual de miserables que tú». Las palabras eran como puñaladas para Elena. El padre del bebé era Roberto, un joven jardinero que había trabajado para los vecinos durante el verano anterior.
Se habían enamorado en secreto, intercambiando miradas furtivas y conversaciones susurradas durante sus escasos momentos libres. Roberto había tenido que regresar a su pueblo en Michoacán cuando terminó el trabajo, prometiendo volver por ella. Pero los meses pasaron sin noticias, y Elena se encontró sola con un secreto que crecía en su vientre. Señora, por favor, intentó una vez más. Trabajaré el doble, no pido aumento de sueldo, solo un lugar donde... ¡Basta! El grito de esperanza fue tan potente que hasta el eco pareció temblar. Mi decisión está tomada. Sales ahora mismo de esta casa y no quiero verte nunca más por este rumbo. Si te acercas otra vez a mi propiedad, llamaré a la policía. En ese momento, como si el universo quisiera añadir dramatismo a la cruel escena. Un trueno ensordecedor sacudió toda la mansión, seguido por un relámpago que iluminó el vestíbulo con una luz fantasmal. La lluvia arreció con una violencia que parecía presagiar algo terrible. Elena cerró los ojos y respiró profundamente. En algún lugar dentro de su corazón adolorido, algo se endureció. Una determinación férrea comenzó a forjarse, como el acero que se templa en el fuego más ardiente. «Está bien, señora», dijo Elena, su voz ahora más firme de lo que había sido en toda la noche. «Me voy, pero quiero que recuerde este momento. Quiero que recuerde exactamente cómo me está tratando hoy». Esperanza soltó una carcajada cruel. «¿Me estás amenazando, criada?» Una indiecita sin educación se atreve a amenazar a Esperanza Vázquez Herrera. Eres más tonta de lo que pensaba. Elena caminó lentamente hacia la puerta principal, sus zapatos gastados resonando sobre el mármol costoso como el tic-tac de un reloj marcando el destino. Al llegar al umbral, se volvió una última vez. «No es una amenaza, señora», dijo, su mirada directa y sin miedo por primera vez en 5 años. «Es una promesa». La puerta se cerró detrás de ella con un sonido que resonó como una sentencia final. Elena se encontró en medio de la tormenta, empapándose instantáneamente. El agua fría corrió por su rostro, mezclándose con las lágrimas, pero también lavando algo más: la sumisión, el miedo, la sensación de inferioridad que había cargado durante tanto tiempo. Mientras caminaba por las calles vacías de las lomas, sin saber exactamente hacia dónde se dirigía, Elena llevó una mano a su vientre abultado. El bebé se movió suavemente, como respondiendo a su toque. «Te prometo, mi amor», murmuró contra la lluvia. «Te prometo que nunca estarás a merced de gente como ellos. Te prometo que seremos más que ellos, mucho más». La tormenta siguió rugiendo durante toda la noche, pero Elena ya no la sintió. Dentro de ella había comenzado a arder un fuego que ninguna lluvia podría apagar jamás. Un fuego que se alimentaría durante los próximos 20 años, convirtiéndose en la llama que la guiaría hacia una transformación que ni ella misma podía imaginar en ese momento. En la mansión, Diego observaba desde la ventana de su habitación cómo la figura de Elena desaparecía en la oscuridad tempestuosa. Por un momento, algo parecido al remordimiento le atravesó el pecho, pero lo ahuyentó rápidamente. Después de todo, ¿qué era una empleada despedida comparada con la comodidad de su vida privilegiada? No podía saber que acababa de presenciar el nacimiento de su peor pesadilla. 3 días después de la tormenta que cambió su destino para siempre, Elena Morales se encontraba sentada en una banca de madera desgastada en el atrio de la iglesia de San José, en una de las colonias más humildes del sur de la Ciudad de México. Sus ahorros, que apenas sumaban 300 pesos, se habían evaporado rápidamente entre comida barata y una noche en un hotel de paso infestado de cucarachas. El hambre le dolía más que el orgullo herido. Llevaba un día entero sin comer, reservando sus últimas monedas para un vaso de leche que, según había leído en una revista abandonada, era importante para el bebé. Su mano descansaba protectora sobre su vientre, que ya comenzaba a mostrar la curva reveladora de la nueva vida que crecía dentro.
¿Estás bien, hija mía? Elena alzó la vista para encontrarse con el rostro bondadoso del padre Miguel Sánchez, un hombre de unos 60 años con cabello completamente blanco y ojos azules que irradiaban una calidez genuina. Su sotana estaba remendada en varios lugares y sus zapatos mostraban el desgaste de caminar por las calles más difíciles de la ciudad, llevando consuelo a quienes más lo necesitaban. Padre, yo... Elena intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La bondad en la voz del sacerdote había resquebrajado la armadura que había construido durante esos 3 días de supervivencia en las calles. «Ven, acompáñame», dijo el padre Miguel, extendiendo su mano. «Pareces necesitar un plato de comida caliente y un lugar seguro donde descansar». La casa parroquial era modesta pero acogedora. Las paredes estaban pintadas de un amarillo desteñido, decoradas con imágenes religiosas y fotografías de niños que habían pasado por el orfanato que el padre Miguel dirigía con la ayuda de algunas monjas. El comedor olía a frijoles refritos y tortillas recién hechas, un aroma que hizo que el estómago de Elena rugiera audiblemente. «Sor Carmen, por favor, prepara un plato extra», pidió el padre a una monja regordeta de mejillas rosadas que apareció desde la cocina. «Por supuesto». «Padre Miguel», respondió la religiosa mirando a Elena con ojos llenos de comprensión maternal. «¿Y tal vez un té de manzanilla?» Se ve muy cansada la pobrecita. Mientras Elena devoraba los frijoles y las tortillas como si fuera su última comida en la tierra, el padre Miguel se sentó frente a ella, esperando pacientemente. No hizo preguntas, no la presionó, simplemente esperó, con esa sabiduría que dan los años de escuchar las penas ajenas sin juzgar. Finalmente, entre lágrimas y sollozos que había contenido durante días, Elena le contó toda su historia. Le habló de su infancia en Oaxaca, de la muerte de sus padres, de los 5 años como sirvienta de los Vázquez Herrera, de Roberto y su amor truncado, y finalmente de esa noche terrible bajo la lluvia, cuando fue expulsada como si fuera un animal. Y ahora no sé qué hacer. «Padre», concluyó Elena secándose los ojos con la servilleta de tela. «No tengo dinero, no tengo familia aquí, y pronto tendré un bebé que alimentar. A veces pienso que tal vez sería mejor...» «No», interrumpió firmemente el padre Miguel, aunque su voz siguió siendo suave. «Esa criatura que llevas dentro es un regalo de Dios, sin importar las circunstancias. Y tú, Elena, eres mucho más fuerte y valiosa de lo que esa familia te hizo creer». Elena lo miró con ojos llenos de desesperanza. «Pero, padre, ¿qué futuro puedo darle? Ni siquiera terminé la primaria. No sé hacer más que limpiar y cocinar. El mundo está hecho para gente como los Vázquez Herrera, no para gente como yo». El sacerdote se levantó y caminó hacia una estantería llena de libros. Tomó uno particularmente gastado y se lo entregó a Elena. Era un ejemplar de Los Miserables de Víctor Hugo, con las páginas amarillentas por el tiempo y el uso. «¿Sabes leer, Elena?» «Sí, padre. Mi madre me enseñó antes de morir. Entonces tienes la llave más importante para cambiar tu destino», dijo el padre, sus ojos brillando con una convicción profunda. «La educación es el único poder que nadie puede quitarte una vez que lo posees. Ni los ricos, ni los poderosos, ni las circunstancias». Elena abrió el libro y leyó las primeras líneas en voz alta, su voz temblando ligeramente. En 1815, el señor Carlos Francisco Bienvenido Mirel, obispo de Digne, era un anciano de unos 75 años. «Perfecto», sonrió el padre Miguel. «Tu pronunciación es clara, tu comprensión evidente. Ahora escúchame bien, hija. Te ofrezco un trato. Puedes quedarte aquí, en la casa parroquial, ayudando con los niños del orfanato y las tareas generales. A cambio, te daré techo, comida y, lo más importante, te ayudaré a estudiar». Elena lo miró incrédula. «¿Estudiar? Pero padre, tengo 19 años, estoy embarazada, no tengo documentos de secundaria». «Los documentos se pueden conseguir».
interrumpió el padre con determinación. La edad no importa cuando tienes hambre de conocimiento. Y en cuanto a tu embarazo, aquí has llegado al lugar correcto. Sor Carmen es partera certificada. Te cuidaremos a ti y a tu bebé. Por primera vez en días, Elena sintió algo parecido a la esperanza floreciendo en su pecho. Pero, ¿por qué haría esto por mí, padre? Ni siquiera me conoce. El padre Miguel se acercó a la ventana, desde donde se podía ver el patio donde varios niños huérfanos jugaban fútbol con una pelota desinflada. ¿Ves a esos niños, Elena? Cada uno de ellos llegó aquí sin nada, abandonados, maltratados, olvidados por el mundo. Pero mírelos ahora. Algunos ya están en la universidad, otros tienen trabajos dignos. Uno incluso se convirtió en médico y ahora trabaja en el Hospital General. Se volvió hacia ella con una sonrisa que irradiaba una fe inquebrantable. Dios no nos abandona jamás, hija. A veces permite que pasemos por tormentas, pero siempre es para llevarnos a puertos más seguros. Tu tormenta de aquella noche no fue el final de tu historia, fue el comienzo de una nueva. Elena cerró el libro y lo abrazó contra su pecho, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tal vez, solo tal vez, tenía un futuro. ¿Qué tendría que estudiar, padre? Todo, respondió el sacerdote con entusiasmo. Primero terminarás la secundaria, luego la preparatoria. Después... Bueno, eso dependerá de ti. Pero te diré algo, Elena. Tienes fuego en los ojos, una inteligencia que se nota a simple vista, y sobre todo, tienes algo que el dinero no puede comprar. Hambre de justicia. ¿Justicia, padre? Sí, hija. Vi cómo se te encendieron los ojos cuando hablabas de esa familia que te humilló. Esa rabia, canalizada correctamente, puede convertirse en una fuerza poderosa para el bien. Imagínate, Elena Morales, abogada, defendiendo a los indefensos, protegiendo a los débiles de los poderosos. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Por primera vez pudo visualizar algo más allá de la supervivencia inmediata. Pudo ver como en un sueño una versión de sí misma vestida con toga, defendiendo a otros que habían pasado por lo mismo que ella. ¿De verdad cree que podría lograrlo, padre? No solo lo creo, Elena, lo sé, pero será un camino largo y difícil. Habrá noches de estudio hasta el amanecer, sacrificios, momentos de duda. ¿Estás dispuesta? Elena miró una vez más el libro entre sus manos, luego hacia el patio, donde los niños seguían jugando, llenos de esperanza a pesar de sus orígenes difíciles. Finalmente, posó su mirada en el rostro bondadoso del padre Miguel. Estoy dispuesta, padre, por mi bebé, por mí y por todas las personas como yo que necesitan que alguien las defienda. Entonces mañana comenzamos, sonrió el sacerdote. Pero ahora... descansa. Sor Carmen te ha preparado una habitación, pequeña pero limpia y segura. Esa noche, Elena durmió por primera vez en una cama limpia desde que había sido expulsada de la mansión. Mientras acariciaba su vientre, susurró una oración de gratitud y una promesa. Gracias, Dios mío, por este refugio, y gracias, bebé mío, por darme una razón para luchar. Te prometo que cuando nazcas, tu madre será alguien de quien puedas estar orgulloso. Fuera, la ciudad dormía, pero en esa pequeña habitación de la casa parroquial había comenzado a forjarse el destino de una futura jueza. 6 meses después de llegar a la casa parroquial, Elena Morales había experimentado una transformación que ni ella misma creía posible. Sus días comenzaban a las 5 de la mañana, cuando se levantaba para ayudar a Sor Carmen con el desayuno de los niños del orfanato. Después de servir y limpiar, se dirigía a la pequeña biblioteca improvisada que el padre Miguel había acondicionado para sus estudios. Los libros se habían convertido en sus mejores compañeros. Matemáticas, historia, literatura, ciencias naturales. Elena devoraba cada página con una voracidad que sorprendía incluso al sacerdote. Su embarazo, ahora en el 8º mes, no había ralentizado su determinación.
Al contrario, parecía darle más fuerza, como si cada patada del bebé le recordara por qué estaba luchando. Elena, ven acá, por favor, la llamó el padre Miguel una mañana de marzo, mientras ella resolvía ejercicios de álgebra en la mesa de la biblioteca. Sí, padre, respondió Elena, levantándose con dificultad debido a su vientre prominente. El sacerdote le mostró unos documentos con una sonrisa que no podía ocultar su orgullo. Son los resultados de tu examen de secundaria por correspondencia, anunció. Elena, obtuviste la calificación más alta de toda la delegación. 9.8 de promedio general. Elena tomó los papeles con manos temblorosas. Durante todos esos meses de estudio intensivo, había momentos en los que dudaba de si realmente podría lograrlo. Las ecuaciones que le parecían imposibles al principio, las fechas históricas que se confundían en su mente, los conceptos científicos que desafiaban su comprensión. No puedo creerlo. Padre, murmuró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Es real? ¿De verdad lo logré? No solo lo lograste, hija, dijo el padre Miguel, colocando una mano paternal en su hombro. Lo superaste brillantemente. Ahora puedes inscribirte en la preparatoria. Y después... Bueno, después el mundo será tuyo. Esa noche, Elena se quedó despierta mucho tiempo, acariciando su vientre y susurrando al bebé que estaba a punto de nacer. ¿Oíste eso, pequeño? Tu mamá ya no es la muchacha ignorante que los Vázquez Herrera despreciaron. Soy una estudiante exitosa y esto es solo el comienzo. 2 semanas después, el 2 de abril de 2005, las contracciones comenzaron durante la madrugada. Elena había estado estudiando hasta tarde, preparándose para su primer examen de preparatoria, cuando sintió el primer dolor punzante que le cortó la respiración. «Sor Carmen», gritó, y su voz resonó por toda la casa parroquial. La monja llegó corriendo, con su bata de dormir y las pantuflas mal puestas, pero con la experiencia de quien había traído al mundo a decenas de bebés. «Tranquila, hija mía», dijo Sor Carmen con voz serena, ayudando a Elena a acostarse. «Ya llegó el momento. Todo va a salir bien. El parto duró 8 horas. Fueron las 8 horas más intensas, dolorosas y transformadoras de la vida de Elena. Entre contracción y contracción, pensaba en su madre, en la vida que quería construir para su hijo, en los sueños que había forjado en esos meses de estudio. Cuando finalmente escuchó el llanto fuerte y claro de su bebé, Elena supo que algo había cambiado para siempre en lo más profundo de su ser. «Es un niño», anunció Sor Carmen, levantando al bebé para que Elena pudiera verlo. «Un niño hermoso y muy fuerte». Elena extendió los brazos para recibir a su hijo, y cuando lo tuvo contra su pecho, sintió una oleada de amor tan poderosa que creyó que su corazón estallaría. El bebé era perfecto, cabello negro y abundante, mejillas sonrosadas, y cuando abrió los ojos por primera vez, Elena vio en ellos una inteligencia precoz que la llenó de esperanza. «Rodrigo», susurró, acariciando la mejilla diminuta de su hijo. «Te llamarás Rodrigo, como tu abuelo materno. Rodrigo Morales, y serás grande, mi amor, muy grande». El padre Miguel entró a la habitación con los ojos húmedos de emoción. «Es hermoso, Elena, un regalo de Dios». «Padre», dijo Elena sin apartar la mirada de su hijo, «quiero que usted sea su padrino. Usted nos salvó a los dos. Sin usted, no sé dónde estaríamos ahora». «Será un honor, hija mía», respondió el sacerdote, bendiciendo al bebé con una cruz en su frente. «Y ahora tienes una razón más para seguir adelante con tus estudios». Los primeros meses con Rodrigo fueron un equilibrio constante entre la maternidad y los estudios. Elena se las ingenió para estudiar durante las siestas del bebé, en las noches después de alimentarlo, en cualquier momento libre que pudiera encontrar. Sor Carmen se había convertido en una abuela amorosa para Rodrigo, cuidándolo cuando Elena tenía que concentrarse en los exámenes más difíciles. Una tarde de septiembre, mientras Elena estudiaba Derecho Constitucional en un curso preparatorio para la universidad,
Rodrigo, de 5 meses, balbuceaba felizmente en su cuna improvisada al lado de la mesa de estudio. De repente, el bebé pronunció algo que sonaba sorprendentemente como «mamá». Elena dejó caer el libro y se acercó corriendo a la cuna. «¿Dijiste mamá? ¿Dijiste mamá, mi amor?» Como si hubiera entendido la emoción en su voz, Rodrigo sonrió ampliamente y repitió «mamá, mamá». «Padre Miguel». «Sor Carmen», gritó Elena tomando a Rodrigo en brazos. «Dijo mamá». Mi bebé dijo su primera palabra. El padre Miguel y la monja llegaron corriendo, y cuando vieron a Elena bailando por la habitación con Rodrigo en brazos, ambos se echaron a reír. «Es muy inteligente», observó el padre Miguel. «Se nota en sus ojos. Tiene la misma chispa que tú, Elena. Va a ser alguien importante en la vida», agregó Sor Carmen. «Los bebés que hablan tan temprano suelen tener un futuro brillante». Esa noche, Elena escribió en un diario que había comenzado para registrar los momentos importantes de esta nueva etapa de su vida. De septiembre de 2005. Rodrigo dijo su primera palabra hoy, mamá. En este momento siento que todo el dolor, toda la humillación, todos los sacrificios han valido la pena. Mi hijo me conoce, me reconoce como su madre. Y yo le prometo una vez más que seré la madre de la que él pueda estar orgulloso. Han pasado 11 meses desde aquella noche terrible en la mansión de los Vázquez Herrera. Ahora soy una estudiante de preparatoria con promedio de 9.7, madre de un niño hermoso e inteligente, y tengo un plan claro para mi futuro. Estudiaré Derecho, no solo por mí, sino por todas las mujeres como yo que necesitan que alguien las defienda. Los Vázquez Herrera creyeron que me destruían aquella noche. No sabían que estaban forjando a su peor pesadilla. Un día, cuando menos lo esperen, la muchacha ignorante que expulsaron bajo la lluvia regresará. Pero no regresará como la sirvienta humillada que conocieron. Regresará como su igual, o mejor aún, como su superior. Mientras escribía estas líneas, Rodrigo dormía plácidamente en su cuna, y Elena sintió una determinación renovada corriendo por sus venas. Cada día que pasaba, cada libro que leía, cada examen que aprobaba, era un paso más hacia el momento en que podría mirar a la cara a quienes la habían despreciado y demostrarles que habían cometido el mayor error de sus vidas. El camino sería largo, lo sabía. Pero con Rodrigo durmiendo a su lado y un futuro brillante esperándola, Elena Morales estaba lista para conquistar el mundo, un examen a la vez. La transformación había comenzado y ya nada podría detenerla. Agosto de 2008. Elena Morales caminaba por los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México con una mezcla de nerviosismo y determinación que la había acompañado durante los últimos 3 años. A sus 23 años había logrado algo que parecía imposible: terminar la preparatoria con mención honorífica y obtener una beca completa para estudiar la carrera de sus sueños. Rodrigo, ahora de 3 años, la acompañaba ese primer día, tomado de su mano con sus grandes ojos curiosos, observando todo a su alrededor. El niño había crecido para convertirse en un pequeño extraordinariamente inteligente, que ya sabía leer palabras básicas y podía mantener conversaciones sorprendentemente maduras. «Mami, ¿aquí vas a estudiar para ser abogada?», preguntó Rodrigo con su vocecita clara. «Sí, mi amor», respondió Elena, apretando suavemente su mano. «Aquí mami va a aprender a defender a las personas que necesitan ayuda, como nosotros cuando no teníamos casa». La pregunta de su hijo la golpeó directamente en el corazón. A pesar de su corta edad, Rodrigo había captado perfectamente la esencia de por qué ella había elegido el derecho. «Exactamente como nosotros, mi amor». El primer día de clases fue intimidante. Elena se encontró rodeada de jóvenes que venían de familias acomodadas, que hablaban de sus viajes al extranjero y de las conexiones familiares que tenían en bufetes prestigiosos. Ella,
con su ropa sencilla pero impecable y cargando una mochila llena de libros usados que había conseguido en el mercado de pulgas, se sintió por un momento como la sirvienta ignorante que había sido años atrás. Pero cuando el profesor de Introducción al Derecho comenzó su primera clase con una pregunta retórica: ¿qué es la justicia?, Lena alzó la mano sin dudarlo. Sí, señorita. Morales, profesor. Elena Morales. Díganos, señorita Morales, ¿qué es para usted la justicia? Elena se puso de pie, y aunque sentía todas las miradas de sus compañeros sobre ella, su voz salió clara y segura. La justicia, profesor, es la única herramienta que tienen los débiles para enfrentarse a los poderosos. Es la balanza que equilibra una sociedad donde unos nacen con todo y otros con nada. Es la voz de quienes no tienen voz. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos estudiantes intercambiaron miradas de desdén, como si las palabras de Elena fueran demasiado dramáticas, demasiado idealizadas. Pero el profesor Ramírez, un hombre de 60 años con una reputación temible, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Interesante perspectiva, señorita Morales. Me da la impresión de que usted no solo ha leído sobre la justicia, sino que la ha vivido. Así es, profesor. Bien, espero que mantenga esa pasión durante los próximos 5 años. La necesitará. Los años universitarios fueron los más duros de la vida de Elena. Sus días comenzaban a las 4 de la mañana, cuando se levantaba para estudiar antes de que Rodrigo despertara. Después desayunaba con su hijo, lo dejaba con Sor Carmen en la casa parroquial y tomaba 2 camiones para llegar a Ciudad Universitaria. Las clases ocupaban toda la mañana y parte de la tarde. Al regresar, ayudaba en el orfanato, cenaba con Rodrigo, lo acostaba y luego seguía estudiando hasta altas horas de la madrugada. Los fines de semana trabajaba como tutora de matemáticas para estudiantes de secundaria, lo que le daba un pequeño ingreso adicional que destinaba completamente a libros y materiales de estudio. No había tiempo para diversiones, para fiestas universitarias, para relaciones románticas. Su vida giraba en torno a 2 ejes fundamentales: Rodrigo y sus estudios. En su segundo año, durante una clase de Derecho Procesal, el profesor asignó un caso práctico que haría que Elena recordara vívidamente su pasado. El ejercicio consistía en defender a una empleada doméstica que había sido despedida injustamente por su patrón después de sufrir acoso sexual. Mientras Elena leía los detalles del caso, las imágenes de aquella noche terrible bajo la lluvia se agolparon en su mente. La humillación, la indefensión, la crueldad de quienes se creían superiores simplemente por tener dinero. Su defensa del caso fue tan apasionada, tan detallada y tan brillante, que el profesor la usó como ejemplo para el resto de la clase. Pero lo que más impactó a Elena fue la reacción de uno de sus compañeros, un joven llamado Patricio Vega, hijo de una familia de abogados prominentes. Estuvo bien. Elena, le dijo después de clase con un tono condescendiente, pero creo que te involucras demasiado emocionalmente. En el derecho hay que mantener la objetividad. Elena lo miró fijamente, y en sus ojos había un fuego que Patricio no supo interpretar. ¿Sabes qué, Patricio? El día que veas a tu madre siendo humillada por gente que se cree superior, el día que tengas que elegir entre comprar libros o darle de comer a tu hijo, el día que entiendas lo que es la verdadera injusticia, entonces ven y háblame de objetividad. Patricio se quedó sin palabras, y Elena se alejó con la cabeza en alto. Esa noche escribió en su diario: 15 de marzo de 2010. Hoy me di cuenta de algo importante. Mis compañeros de clase estudian Derecho porque es una carrera prestigiosa, porque sus familias se dedican a eso, porque promete un buen futuro económico. Yo estudio Derecho porque es mi arma. Cada artículo que memorizo, cada jurisprudencia que analizo, cada caso que estudio,
Es una bala más en la recámara del arma que usaré para enfrentarme a quienes creían que me habían destruido. En su tercer año, Elena ya se había establecido como la mejor estudiante de su generación. Sus calificaciones eran impecables, su participación en clase era brillante, y varios profesores habían comenzado a hablar de ella como una futura estrella del foro jurídico mexicano. Pero el momento que verdaderamente definió su camino llegó durante una conferencia magistral dictada por la magistrada Carmen Salinas, una de las primeras mujeres en llegar a la Suprema Corte de Justicia. Al final de la conferencia, Elena se acercó a la magistrada. Doctora Salinas, soy Elena Morales, estudiante de quinto semestre. Quería preguntarle, ¿cómo llegó usted a la magistratura? La doctora Salinas la miró con atención, notando algo especial en los ojos de esa joven. Con mucho trabajo, muchos sacrificios y una determinación inquebrantable, respondió. Pero veo en usted algo familiar, señorita Morales. ¿Tiene ambiciones en la magistratura? Sí, doctora. Quiero ser jueza. Quiero estar del lado correcto de la justicia. ¿Del lado correcto? Interesante manera de expresarlo. ¿Puedo preguntarle por qué? Elena dudó por un momento, pero luego decidió ser completamente honesta. Porque conozco lo que es estar del lado equivocado, doctora. Conozco lo que es ser pisoteada por quienes creen que el dinero les da derecho a humillar a otros. Y quiero asegurarme de que otras personas como yo tengan quien las defienda. La magistrada Salinas sonrió, y Elena vio en esa sonrisa algo parecido al reconocimiento. Señorita Morales, cuando se gradúe, búsqueme. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Esa noche Elena regresó a la casa parroquial, flotando en una nube. Encontró a Rodrigo jugando con bloques en el suelo, construyendo lo que parecía ser un edificio muy elaborado. ¿Qué construyes, mi amor? Un palacio de justicia, mami, respondió el niño sin levantar la vista. Como el que me enseñaste en el libro. Para cuando seas jueza. Elena se arrodilló junto a su hijo y lo abrazó fuertemente. A los 6 años, Rodrigo ya entendía perfectamente cuál era el sueño de su madre, y lo había hecho suyo también. ¿Sabes qué, Rodrigo? Creo que ese sueño está cada vez más cerca de hacerse realidad. Y cuando seas jueza, mami, vas a castigar a los malos. Elena pensó por un momento en los Vázquez Herrera, en esa noche bajo la lluvia, en todos los años de trabajo y sacrificio que habían seguido. Sí, mi amor, voy a asegurarme de que los malos reciban exactamente lo que se merecen. El niño sonrió y siguió construyendo su palacio de justicia, mientras Elena observaba, sabiendo que cada bloque que su hijo colocaba era como un paso más hacia el momento en que ella podría cumplir la promesa que se había hecho aquella noche terrible, cuando el mundo parecía haberse acabado para ella, pero el mundo no se había acabado, apenas había comenzado. Julio de 2013, el aula magna de la Facultad de Derecho de la UNAM estaba repleta de familias orgullosas, celebrando la graduación de una nueva generación de abogados. Entre todos los graduados, una figura destacaba no solo por su toga impecable, sino por la intensidad de su mirada y la sonrisa radiante que iluminaba su rostro. Elena Morales, ahora de 28 años, se había graduado como la mejor estudiante de su generación, con mención summa cum laude. En la primera fila, Rodrigo, de 8 años, aplaudía con entusiasmo mientras el padre Miguel y Sor Carmen lloraban de emoción a su lado. El niño vestía un traje pequeño que Elena había comprado con sus ahorros, porque quería que su hijo estuviera presente en el momento más importante de sus vidas hasta ese momento. Con un promedio de 9.87, la medalla al mérito académico es otorgada a la licenciada Elena Morales, anunció el director de la facultad. Cuando Elena subió al pódium para recibir su reconocimiento, el auditorio estalló en aplausos. Sus compañeros de clase, muchos de los cuales habían subestimado a la joven madre trabajadora al principio, ahora la miraban con una mezcla de respeto y admiración.
Señores graduados, comenzó Elena en su discurso como representante de la generación, hoy no solo recibimos un título, recibimos la responsabilidad más grande que puede tener un ser humano, la de defender la justicia. Algunos de nosotros venimos de familias de abogados, otros de tradiciones jurídicas. Yo vengo de la injusticia misma, y eso me ha enseñado que el derecho no es solo una profesión, es una misión. Sus palabras resonaron con una fuerza que hizo que más de uno en el auditorio sintiera un escalofrío. Entre el público, la magistrada Carmen Salinas sonreía con satisfacción, sabiendo que había identificado correctamente el potencial de esa joven extraordinaria. Después de la ceremonia, la magistrada se acercó a Elena. Licenciada Morales, ¿recuerda nuestra conversación de hace 3 años? Por supuesto, doctora Salinas. Ha sido una de mis motivaciones para llegar hasta aquí. Bien, tengo una propuesta para usted. Necesito una secretaria de estudio en el Tribunal Superior de Justicia. Es un puesto que normalmente se reserva para abogados con años de experiencia, pero estoy dispuesta a hacer una excepción. ¿Le interesa? Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Trabajar directamente con una magistrada era una oportunidad que la mayoría de abogados novatos solo podían soñar. Sería un honor, doctora. Perfecto. Empieza el lunes. Y Elena, prepárese para trabajar más duro de lo que jamás ha trabajado en su vida. Los primeros años en el Tribunal Superior fueron una experiencia transformadora para Elena. Como secretaria de estudio de la magistrada Salinas, tenía acceso directo a los casos más complejos e importantes que llegaban al tribunal. Su trabajo consistía en investigar jurisprudencias, redactar proyectos de sentencia y analizar cada detalle legal de los casos que se presentaban. Elena se distinguió rápidamente por su meticulosidad, su capacidad analítica excepcional y, sobre todo, por su habilidad para encontrar precedentes legales que otros pasaban por alto. En más de una ocasión, sus investigaciones habían sido decisivas para resolver casos aparentemente imposibles. Elena, le dijo la magistrada Salinas una tarde de febrero de 2015, en mis 30 años en el Poder Judicial he trabajado con muchos abogados brillantes. Pero usted tiene algo que la mayoría no tiene, hambre de justicia real. No solo de ganar casos, sino de hacer justicia genuina. Gracias, doctora. Aprendí desde muy joven que la justicia no es un concepto abstracto. Es algo muy real y muy necesario. Por eso quiero hablarle de algo importante. Se va a abrir una vacante para juez de primera instancia en materia civil. Es un puesto que normalmente requiere al menos 10 años de experiencia, pero yo voy a recomendarla. ¿Se siente preparada? Elena sintió que todo el aire salía de sus pulmones. Convertirse en jueza había sido su sueño desde aquella noche en la casa parroquial, cuando leyó por primera vez sobre derecho constitucional. Pero también sabía lo que eso significaba. Responsabilidad absoluta, decisiones que cambiarían vidas y el poder de hacer la justicia que tanto había anhelado. Doctora, ¿realmente cree que estoy lista? Elena, usted estuvo lista desde el momento en que decidió convertir su dolor en propósito. El resto ha sido solo preparación técnica. El proceso de selección para jueza fue intenso. Exámenes escritos, evaluaciones psicológicas, entrevistas con el Consejo de la Judicatura y una investigación exhaustiva de su historial personal y profesional. Elena pasó cada etapa con calificaciones sobresalientes, pero sabía que su verdadera prueba vendría cuando realmente ocupara el cargo. En marzo de 2016, a los 31 años, Elena Morales tomó protesta como jueza primera de lo civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Era la jueza más joven en la historia del tribunal y una de las pocas que había llegado al cargo proviniendo de un origen humilde. La ceremonia de toma de protesta fue emotiva. Rodrigo, ahora de 11 años, presenció cómo su madre juraba impartir justicia de manera pronta, completa
e imparcial. Cuando Elena pronunció las palabras del juramento, el niño sintió un orgullo tan grande que creyó que su pecho estallaría. ¿Estás orgulloso de tu mamá?, le preguntó Sor Carmen en voz baja. Siempre he estado orgulloso de ella, respondió Rodrigo con una madurez que sorprendía a quienes lo conocían. Pero ahora el mundo entero va a saber lo extraordinaria que es. Los primeros meses como jueza fueron desafiantes. Elena se enfrentó a casos complejos, abogados experimentados que intentaron intimidarla por su juventud, y la presión constante de demostrar que merecía el cargo. Pero cada sentencia que dictaba era un ejemplo de justicia equilibrada, bien fundamentada y, sobre todo, humana. Su reputación comenzó a crecer rápidamente. Los medios la llamaban la jueza del pueblo, porque en sus resoluciones siempre se notaba una sensibilidad especial hacia los más vulnerables. Nunca perdía de vista que detrás de cada expediente había personas reales, con problemas reales. Una tarde de noviembre de 2017, Elena estaba revisando los casos que llegarían a su juzgado la semana siguiente, cuando su secretario le entregó un expediente que hizo que su sangre se helara. Juicio ejecutivo mercantil. Demandante Banco Nacional de México. Demandados Diego Vázquez Herrera y Esperanza Vázquez Herrera, por incumplimiento de obligaciones crediticias por la cantidad de 50 millones de pesos. Elena leyó el expediente completo 3 veces antes de permitirse creer lo que estaba viendo. Los Vázquez Herrera, la familia que la había humillado y expulsado bajo la lluvia 20 años atrás, estaban siendo demandados por el banco por no poder pagar sus deudas. Su imperio empresarial se había desmoronado después de una serie de malas inversiones y escándalos de corrupción. Y por una ironía del destino que no podría haber escrito ni el más imaginativo de los novelistas, el caso había sido asignado al juzgado de Elena Morales. Esa noche, Elena llegó a casa y encontró a Rodrigo haciendo tarea en la mesa del comedor. El chico, ahora de 12 años, había heredado la inteligencia de su madre y sobresalía en la escuela tanto como ella había sobresalido en la universidad. ¿Cómo estuvo tu día, mami? Interesante, mi amor. Muy interesante. Elena se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad que se extendía ante sus ojos. En algún lugar de esa inmensidad urbana, Diego y Esperanza Vázquez Herrera estaban probablemente pasando una noche angustiosa, preocupados por el juicio que podría costarles todo lo que tenían. No sabían que la jueza que decidiría su destino era la misma joven a quien habían tratado como basura 2 décadas atrás. No sabían que la muchacha ignorante indefensa que habían expulsado bajo la lluvia se había convertido en una de las juristas más respetadas del país. Y definitivamente no sabían que el momento de rendir cuentas por sus actos había llegado finalmente. Elena sonrió, pero no era una sonrisa de venganza. Era la sonrisa de alguien que finalmente iba a tener la oportunidad de demostrar que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Rodrigo, dijo, volviéndose hacia su hijo, ¿recuerdas lo que siempre te he dicho sobre la justicia? Que es una balanza que siempre termina equilibrándose, mami. Exactamente. Y mañana esa balanza va a tener la oportunidad de funcionar como debe ser. El destino había puesto en sus manos la oportunidad que había estado esperando durante 20 años. Y Elena Morales, ahora jueza de la República, estaba más que preparada para hacer que la justicia prevaleciera. La mañana del 15 de enero de 2018 amaneció fría y nublada en la Ciudad de México. En la Sala 3 del Tribunal Superior de Justicia, todo estaba preparado para una audiencia que, en apariencia, era un caso rutinario de incumplimiento crediticio. Sin embargo, para Elena Morales, esa audiencia representaba algo mucho más profundo. El momento en que el destino pondría las cosas en su lugar después de 20 años de espera. Elena llegó al tribunal más temprano que de costumbre.
Se había vestido con su toga más elegante, había peinado su cabello en un moño impecable y llevaba puestos los aretes de perlas que se había comprado para celebrar su nombramiento como jueza. Quería verse exactamente como lo que era, una mujer exitosa, poderosa y completamente transformada. A las 9:30 am, los demandados comenzaron a llegar. Elena observaba desde su oficina a través de una ventana que daba al pasillo principal del tribunal. Primero llegó un hombre alto y elegante que reconoció inmediatamente como Diego Vázquez Herrera. A los 45 años, Diego mantenía el porte distinguido de su juventud, aunque ahora había líneas de preocupación alrededor de sus ojos y su cabello mostraba canas prematuras. Minutos después, llegó Esperanza Vázquez Herrera, ahora de 75 años. La que una vez fuera una mujer imponente y arrogante, ahora caminaba con bastón y mostraba el peso de los años y las preocupaciones financieras. Su ropa, aunque todavía de calidad, ya no tenía el lustre de antaño, y sus joyas habían sido notablemente reducidas. Elena sintió una mezcla extraña de emociones al verlos. Parte de ella revivió la humillación de aquella noche lluviosa, pero otra parte, la más fuerte, sintió algo parecido a la satisfacción de ver cómo la vida había cobrado sus propias cuentas antes de que ella tuviera que intervenir. A las 10:00 am, en punto, Elena entró a la sala de audiencias. El sonido de su mazo al golpear la mesa resonó con una autoridad que llenó todo el recinto. Buenos días. Doy inicio a la audiencia del juicio ejecutivo mercantil promovido por Banco Nacional de México en contra de Diego Vázquez Herrera y Esperanza Vázquez Herrera. Soy la jueza Elena Morales, quien presidirá esta audiencia. Cuando Elena pronunció su nombre, algo extraño ocurrió. Diego frunció ligeramente el ceño, como si el nombre le resultara vagamente familiar, pero no logró hacer la conexión. Esperanza, por su parte, parecía completamente absorta en sus propios problemas para prestar atención a detalles como el nombre de la jueza. Licenciado Martínez, se dirigió Elena al abogado del banco. Puede proceder con la exposición de su demanda. El abogado del banco expuso meticulosamente el caso. Los Vázquez Herrera habían solicitado un crédito de 50 millones de pesos para salvar sus negocios en quiebra, garantizado con todas sus propiedades, incluyendo la mansión familiar en Las Lomas de Chapultepec. Habían incumplido con los pagos durante 8 meses consecutivos y el banco solicitaba la ejecución inmediata de las garantías. Licenciado Herrera, dijo Elena, dirigiéndose al abogado de los demandados, tú puede proceder con su defensa. El abogado de los Vázquez Herrera, un hombre nervioso de unos 50 años, intentó una defensa desesperada basada en tecnicismos y solicitudes de prórroga. Era evidente que no tenía mucho con qué trabajar, ya que sus clientes efectivamente habían incumplido con sus obligaciones de manera flagrante. Durante toda la exposición, Elena mantuvo una expresión completamente profesional e imparcial. Había estudiado el caso exhaustivamente y sabía que, desde el punto de vista legal, los Vázquez Herrera no tenían defensa sólida. El banco tenía todos los elementos para ganar el juicio, pero Elena quería algo más que una simple victoria legal. Quería un momento de reconocimiento, un instante en el que ellos supieran exactamente quién era ella y cómo había llegado hasta ahí. Señores demandados, dijo Elena, dirigiéndose directamente a Diego y Esperanza, antes de continuar con el procedimiento, la ley me permite hacerles algunas preguntas para clarificar ciertos aspectos del caso. ¿Están dispuestos a responder? Diego se incorporó ligeramente en su asiento. Por supuesto, su señoría. Señor Vázquez Herrera, veo en el expediente que su familia ha vivido en la propiedad de Las Lomas durante más de 30 años. ¿Es correcto? Sí, su señoría. Es la casa donde crecí,
donde vivió mi familia durante generaciones. Y durante todos esos años emplearon personal doméstico en esa propiedad. Diego pareció confundido por la pregunta, pero respondió: sí, su señoría. Siempre hemos tenido empleadas domésticas, jardineros, choferes. ¿Recuerda usted cómo trataban a ese personal doméstico? El abogado de los Vázquez Herrera se puso de pie. Objeción, su señoría. La pregunta no tiene relevancia para el caso en cuestión. Elena lo miró con una sonrisa fría. La pregunta tiene que ver con el carácter moral de los demandados, lo cual es relevante para determinar las condiciones de cualquier acuerdo que pudiera surgir de esta audiencia. Continúe, señor Vázquez Herrera. Diego se removió incómodo en su asiento. Siempre tratamos a nuestros empleados con el respeto que correspondía a su posición. Con el respeto que correspondía a su posición, repitió Elena, elevando ligeramente la voz. ¿Podría ser más específico sobre lo que eso significa? Bueno, les pagábamos un salario justo, les dábamos habitación y comida. ¿Y qué pasaba cuando ya no necesitaban sus servicios? ¿Cómo los despedían? La pregunta flotó en el aire como una espada de Damocles. Diego comenzó a sudar visiblemente y algo en el fondo de su memoria empezó a moverse, como un recuerdo enterrado que luchaba por salir a la superficie. Su señoría, intervino nuevamente el abogado. No veo la relevancia de estas preguntas para el caso crediticio que nos ocupa. Elena se levantó de su asiento y su presencia llenó toda la sala de audiencias. La relevancia, licenciado, es que estoy tratando de entender qué tipo de personas son mis demandados. Porque verá, hace exactamente 20 años, una joven empleada doméstica fue expulsada de esa misma casa en Las Lomas, bajo la lluvia, estando embarazada, sin dinero, sin familia, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. El silencio en la sala era absoluto. Diego había palidecido completamente, y Esperanza comenzó a temblar visiblemente. «Esa joven», continuó Elena, su voz ahora cargada de una emoción contenida durante 2 décadas. Tenía 19 años. Había trabajado fielmente para esa familia durante 5 años, y cuando más necesitaba compasión, fue tratada como basura y arrojada a la calle como si fuera un animal. «Elena», murmuró Diego, y el reconocimiento golpeó su rostro como un rayo. «Exactamente», dijo Elena, sus ojos brillando con una intensidad que helaba la sangre. «Elena Morales. La misma Elena Morales que ustedes humillaron aquella noche de septiembre del año 1997, la misma joven a quien su madre», dirigió la mirada hacia Esperanza, «le gritó que era una desgraciada y una cualquiera. La misma muchacha a quien usted, señor Vázquez Herrera, ni siquiera se dignó a defender cuando me suplicaba por un poco de humanidad». Esperanza se había puesto de pie, temblando de pies a cabeza, apoyándose pesadamente en su bastón. «No, no puede ser. Tú eras solo una sirvienta. Una indiecita ignorante. Era una indiecita ignorante», confirmó Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero esa indiecita ignorante se convirtió en la mejor estudiante de su generación en la Facultad de Derecho de la UNAM. Esa sirvienta despreciable se convirtió en una de las juristas más respetadas de este país. Y esa muchacha indefensa, a quien ustedes expulsaron bajo la lluvia, se convirtió en la jueza que ahora tiene sus destinos en sus manos». Diego intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. 20 años, continuó Elena. 20 años estudié, trabajé, me sacrifiqué. Me convertí en alguien mejor de lo que ustedes jamás podrían ser. Y durante todo ese tiempo llevé conmigo el recuerdo de esa noche. No por venganza, sino por justicia, para asegurarme de que cuando llegara este momento, y siempre supe que llegaría, estaría preparada para hacerlo correctamente. Elena regresó a su asiento, recuperó su compostura profesional y tomó su mazo. «Ahora continuemos con el juicio, porque sin importar nuestro pasado, yo soy una jueza de la República,
y ustedes son ciudadanos con derechos que debo respetar. La ley es la ley, y la justicia es ciega, pero no olvida. El resto de la audiencia transcurrió en un silencio tenso. Los abogados continuaron con sus alegatos, pero todos en la sala sabían que el verdadero juicio ya había tenido lugar. La vida misma había juzgado a los Vázquez Herrera, y Elena Morales era simplemente el instrumento a través del cual esa justicia se materializaría. Cuando Elena declaró un receso para deliberar, Diego y Esperanza salieron de la sala de audiencias completamente quebrados. No solo financieramente, sino espiritualmente. La joven a quien habían despreciado se había convertido en la autoridad máxima que decidiría su destino. Y Elena, por primera vez en 20 años, sintió que el círculo finalmente se había cerrado. 3 días después de la audiencia, Elena contemplaba los documentos del caso Vázquez Herrera en su despacho. La ley era clara. Habían incumplido sus obligaciones crediticias. Pero esta decisión trascendía lo legal. Era el momento de demostrar si 20 años de educación la habían convertido en la mujer de justicia que aspiraba a ser, o si todo se reduciría a venganza. «Adelante», respondió al golpe en su puerta. Rodrigo entró con una sonrisa. A los 13 años, había desarrollado intuición especial para percibir los estados de ánimo de su madre. «Vine porque Sor Carmen me dijo que parecías preocupada estos días. ¿Recuerdas cuando me preguntabas sobre la justicia?» «¿Mi amor?» «Sí, siempre me decías que era como una balanza que tenía que estar equilibrada». «Exactamente. Y ahora tengo que tomar una decisión que pondrá a prueba todo lo que creo sobre esa balanza. ¿Es sobre las personas que te lastimaron antes de que yo naciera?» «Sí, mi amor. Y ahora tengo que decidir qué tipo de justicia aplicar». Elena caminó hacia la ventana. «Puedo aplicar la ley estricta, lo que significaría que perderían todo. Sería legal, justificado, y lo que se merecen por lo que me hicieron. Pero también puedo buscar una solución que, sin dejar de hacer justicia, les dé una oportunidad de aprender y crecer, como me la dieron el padre Miguel y Sor Carmen. Mami, ¿qué es lo que realmente quieres lograr con tu decisión?» «Quiero que entiendan lo que hicieron mal. Quiero que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Pero también quiero demostrar que es posible ser mejor que quienes nos han lastimado». Rodrigo sonrió con madurez sorprendente. «Entonces ya sabes qué hacer, mami. Siempre me has enseñado que la verdadera fuerza no está en vencer al enemigo, sino en convertirlo en alguien mejor». Al día siguiente, Elena citó a todas las partes para la lectura de la sentencia. La sala estaba llena. Abogados, representantes del banco, Diego y Esperanza Vázquez Herrera y periodistas que seguían el caso. «Buenos días. Procederé a la lectura de la sentencia en el caso Banco Nacional contra Diego y Esperanza Vázquez Herrera. Después de analizar las pruebas y aplicar el marco jurídico correspondiente, este juzgado resuelve. Primero, se condena a los demandados al pago inmediato de la cantidad adeudada, más intereses y costas. Segundo, se ordena la ejecución de garantías, excepto la casa habitación familiar, bajo estas condiciones. A. Liquidar el 70% de la deuda vendiendo otras propiedades en 6 meses. B. El 30% restante en parcialidades a 10 años. C. Establecer un fondo de becas de 5 millones de pesos para jóvenes de escasos recursos, especialmente mujeres trabajadoras domésticas que deseen estudiar Derecho. D. Realizar 500 horas de servicio comunitario en organizaciones que apoyen a trabajadores domésticos. El murmullo fue inmediato. La decisión era justa pero inesperadamente misericordiosa. Esta sentencia busca no solo hacer cumplir la ley, sino educar sobre la importancia de tratar a todos los seres humanos con dignidad, independientemente de su posición socioeconómica. La justicia verdadera busca la transformación de quienes han errado. Se levanta la sesión. Diego se acercó al estrado. «Elena, no tengo palabras para agradecer. No tiene que agradecerme nada.
Esta sentencia no es un favor, es justicia. Pero espero que entienda la oportunidad que se le está dando. La entendemos, dijo Esperanza con lágrimas. Elena, me avergüenzo profundamente de la mujer que era entonces. Señora Esperanza, el perdón no es algo que me tenga que pedir a mí. Es algo que tiene que ganarse a través de sus acciones futuras. Esa noche, Elena visitó al padre Miguel en la casa parroquial. ¿Cómo te sientes, hija? En paz, padre. Por primera vez en 20 años, siento que la balanza está perfectamente equilibrada. ¿Y qué has aprendido? Que la verdadera justicia no está en destruir a quienes nos han lastimado, sino en usar nuestro poder para crear un mundo mejor. Que la educación es el arma más poderosa contra la injusticia. Y que el perdón no significa olvidar, sino elegir no permitir que el pasado defina nuestro futuro. Rodrigo llegó corriendo con un periódico. ¡Mami! ¡Saliste en primera plana! La jueza del pueblo. Cuando la justicia tiene rostro humano. Meses después, Elena recibió una carta de María Jiménez, la primera beneficiaria del fondo de becas. Estimada jueza Morales, gracias al fondo que usted estableció, comenzaré a estudiar Derecho. Mi historia es similar a la suya. Su historia me ha inspirado a creer que es posible. Algún día espero ser una jueza como usted, que use la ley no solo para castigar, sino para transformar. Gracias por demostrarme que los sueños sí se pueden cumplir. Elena guardó la carta junto a la fotografía de su madre y el rosario de su abuela. Eran recordatorios de su pasado, pero también símbolos de su futuro, donde la justicia tendría siempre rostro humano, donde la educación sería la llave que abriría todas las puertas. La tormenta que había comenzado aquella noche de 1997 finalmente había terminado. En su lugar había quedado un arco iris de posibilidades infinitas para todos aquellos que se atrevieran a soñar con un mundo mejor. Elena Morales, la muchacha expulsada bajo la lluvia, se había convertido en guardiana de la justicia, demostrando que el poder verdadero no está en vencer a los enemigos, sino en convertirlos en maestros que nos ayuden a ser mejores personas. Fin.